buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Un minuto pasan de las 11 de la noche y hoy una jornada con muchísima información para compartir con todos ustedes. Entre otros temas, vamos a estar hablando de el tuit, lamentable tuit, poco feliz realmente, que hizo la diputada Elisa Carrió a propósito de lo que es la evolución de los precios de la economía, pero puntualmente un tema sumamente sensible como son los alimentos. Bueno, vamos a estar analizando qué pasa con los alimentos y también qué pasa con los funcionarios de este gobierno, que da la sensación de que miran para otro lado, que no los asiste lo que es una lógica, un sentido común, o en todo caso que han trocado el sentido común, por lo menos que podemos percibir todos, y realmente esto es muy lamentable. Vamos a estar hablando también de la inflación. Hoy se conoció el número de marzo que midió la UMED y en ese sentido un dato que es escalofriante, 4% para el mes de marzo, con una mención especial, si me permite, para los alimentos por un lado, los servicios públicos por otro. Bueno, en definitiva, lo que yo siempre digo que es una ecuación de la pobreza. Si en la Argentina suben los alimentos y suben los servicios públicos por encima del promedio de los bienes y servicios de la economía, bueno, está claro que en ese contexto afecta muchísimo más a quienes menos tienen en nuestro país. Pero sin ninguna duda el tema del día se traslada a la ciudad de Dolores. Allí el juzgado que está a cargo de Alejo Ramos Padilla, el juez federal, y que en el día de hoy tuvo en principio la asistencia del suspendido fiscal Juan Ignacio Vidone, que está imputado en la causa y que declaró ante el fiscal federal Juan Pablo Curi. Estamos en comunicación telefónica con Darío Villarroel, quien tiene los últimos detalles. Darío, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Julián, buenas noches, ¿cómo te va? Un gusto y gracias por llamarme para contarte un poquito lo que pasó en Dolores. Efectivamente, hoy alrededor de las 13 horas estuvo el fiscal suspendido de Mercedes hablando con el juez Ramos Padilla. Él ya le manifestó, lo había adelantado en un escrito, que quería colaborar, que quería ser arrepentido, imputado colaborador, como dice la ley, y estuvo declarando. Hay un tema técnico que, bueno, se lo tenemos que explicar a la audiencia. Según la ley del arrepentido, el imputado colaborador, hay un artículo del tercero de que habla de que las personas que tuviesen un cargo que para ser removidos tendrían que tener un juicio político, no pueden ser arrepentidos. Pero a su vez, en otro artículo más adelante, la ley habla de quiénes son esas personas que no pueden ser arrepentidos. Y no incluye la palabra fiscal, habla de senadores, habla de jueces, habla de ministros, pero no habla de fiscales. Y hay una cuestión técnica que habrá de tenerse en cuenta. No obstante, él ya está prestando declaración indagatoria. Obviamente, una vez que declare, y al final será el fiscal, el doctor Juan Curi, que parece no estar muy dispuesto a tener por imputado colaboradores a las personas, porque dice, entre otras cosas, que todavía no se resolvió el tema de la competencia, dice que todavía no ha tenido acceso a todo el expediente, las personas que están imputadas, y sobre todo que hay que probar los dichos de los arrepentidos. Pero en realidad, cuando se busca la verdad, obviamente el fiscal inmediatamente tiene que tener la declaración a mano y después pedir o no al juez que homologue un acuerdo donde siempre normalmente el juez y el fiscal están de acuerdo. Obviamente el que tiene que tener más prurito técnico es el juez y no el fiscal, que es el que acuerda en todo caso con el imputado, ¿no? Darío, quiero preguntarte porque, recordemos que en este caso el suspendido fiscal Vidone está imputado por, en principio, haber filtrado datos que correspondían a lo que uno entiende que era una fuente de información como Migraciones, y ser utilizados esos datos por el falso abogado, llamémoslo de esta manera, Marcelo D'Alessio, para, entre otras cuestiones, llevar a cabo lo que son extorsiones. Esta es un poco la lectura que se hace. Ahí está, miembro de una asociación o de una banda que de alguna manera aportaba datos y en conjunto se dedicaban a cometer otro tipo de delitos que puede ser, por ejemplo, extorsiones. Un dato contundente que por ahí todavía no trascendió es que Marcelo D'Alessio le pagaba al fiscal, de alguna manera, porque el fiscal le conseguía esos datos. Una cosa rara, porque uno supone que tendría que ser al revés. Digo, en realidad el fiscal no es monotributista ni mucho menos, así que tampoco le daba factura, pero quien obtenía dinero a través de la información que le daba el fiscal era el mismo fiscal, que también lo había reconocido. Entonces es una situación bastante complicada
y sumándole Julián a esto, que es la primera vez en la historia argentina, mirá cómo será este caso, sí, que un fiscal quiere ser imputado colaborador, así que habrá que esperar en los próximos días el devenir, pero en Dolores hay una bomba a punto de estallar que tiene que ver con las declaraciones de los próximos días. Recordad que el próximo jueves declara la expareja de la actual mujer de Carlos Stornelli, que recordemos, según lo que dijo Rolo Barreiro, en su momento le había pedido el fiscal Stornelli a Marcelo D'Alessio que le hiciera una especie de seguimiento por una cuestión muy particular que tiene que ver cuánto ganaba porque había deuda de alimentos respecto de su exmujer, y bueno, en un momento lo amenazó, si querés le ponemos un poco de droga, ¿no? Sí. Un tema muy fuerte y que tiene que ver con algo que se va a saber los próximos días. Darío, a ver, vos recién mencionabas en parte este tema. Hoy se generó muchísima polémica porque había quienes de alguna manera argumentaban que al ser un fiscal, aunque sea suspendido, bueno, no podía acogerse a la figura del imputado arrepentido. Ahora, cuando uno consultaba el Código Penal, bueno, hablaba de otros funcionarios que efectivamente son aquellos que enfrentan un juicio político, los que no pueden acogerse a esta figura, pero en el caso del suspendido fiscal Bidone, bueno, no aplica. Quiero preguntarte si en esa misma causa, en la causa D'Alessio o D'Alessio Gate, existe algún otro pedido de acogerse a lo que es esta figura del arrepentido. Sí, obviamente está el propio pedido de Marcelo D'Alessio, hay que sumarle el de Bidone, pero D'Alessio, hay un tema que no trascendió porque por ahí mediáticamente son muy pocos medios, este es uno que informamos. Ya cuando D'Alessio fue detenido y declaró en primera oportunidad, en 3 oportunidades en la declaración le manifestó al juez y al fiscal que quería ser arrepentido. No obstante, aportó un montón de datos, pero para dar más datos quería ser arrepentido, datos que ya volvió a aportar y de alguna manera está jugando eso. Ahora, cuando D'Alessio se le pregunta otra vez, una vez que estuvo detenido, parece ser que alguien le dijo, no, mirá, no seas arrepentido, y ese dato que dio la primera vez ahora está stand-by. Sí está Rolo Barreiro, que es el otro agente de la AFI que figura en la asociación ilícita destinada a obtener este tipo de información, que también pidió ser arrepentido, y esto ya está más avanzado porque es acá donde hay un debate profundo entre el juez y el fiscal, repito, muy raro, porque en general el fiscal y el juez siempre van para el mismo lado, por un par de cuestiones técnicas que tienen que ver con pruritos del fiscal a efectos de pedir o no que el juez homologue un acuerdo de arrepentido, donde Barreiro ha dado ya un montón de datos que por suerte han sido corroborados por otras pruebas. Es decir, no es que recién los datos surgen. Lo que diferencia este caso de la causa de la fotocopia de los cuadernos es que en la causa de la fotocopia de los cuadernos el juez Bonadío salió a detener inmediatamente sin corroborar las pruebas, y en este caso está haciendo todo a pie puntilla el juez porque ya tiene corroborado todo lo que después le dijo Barreiro. Es decir, primero corroboró un montón de pruebas, después hubo Barreiro y aportó todos los datos que él tiene, ¿no? Darío, ahora sí, la última, no quiero dejar de tocar este tema porque recordemos que el juez Alejo Ramos Padilla declaró competencia, ¿no?, directamente en esta causa, y sin embargo el fiscal federal Juan Pablo Curi apeló esa sentencia. ¿Eso es así? Exactamente, mirá, lo subrayo. Es muy raro que un fiscal, después de tanto tiempo de actuación, obviamente siga sosteniendo que es incompetente, porque no lo dijo de primer momento, lo dijo una vez que lo planteó alguna de las partes, por ejemplo, Carlos Stornelli, que recordemos, es un fiscal que es par de Juan Curi, ¿no? Esto habla de un poco de sospecha en cuanto al proceder. No obstante, hoy apeló la resolución de Ramos Padilla, como corresponde, el fiscal corresponde técnicamente, y en un escrito de 20 carillas dice que en realidad no está resuelto el tema de la competencia para seguir adelante con el tema de los arrepentidos, y fundamentalmente lo que dice que los hechos ocurrieron en la capital federal, la mayoría de ellos, por lo que corresponde para respetar al juez natural que esto deba ser remitido a la capital federal. Pero bueno, ahora va a ser remitido a la Cámara Federal de Mar del Plata, que finalmente va a determinar si la competencia corresponde a Dolores o si la competencia corresponde a Comodoro Pi. Un último dato que no ha tenido mucha trascendencia. ¿Te acordás que en su momento Carlos Stornelli denunció a Marcelo D'Alessio para sacar la causa de Dolores y que venga aquí a la capital federal? Así es. Esa causa le tocó a Julián Ercolini, que la tuvo un tiempo y después se declaró incompetente y se remitió a Bonadío
porque Bonadío tiene otro tema de una denuncia de Elisa Carrió sobre unas escuchas, como que había una operación tendiente a perjudicar a Carlos Stornelli. Bueno, hoy el juez Claudio Bonadío, después de un mes, resolvió declararse incompetente en la causa que le había remitido Julián Recolini y se la devolvió, por lo que ahora la Cámara Federal de Comoropi va a ser la que va a determinar si en la denuncia de Carlos Stornelli obviamente interviene Recolini o Bonadío. La lectura es que en realidad hay gente que le está soltando la mano al fiscal, es decir, Bonadío se podía haber quedado con la causa y tomar alguna medida que lo favorezca, sin embargo después de un mes dijo, no, mirá, la verdad estoy viendo bien todo esto, me parece que vos tenés que investigar el Colini y no yo, así que esto lo va a resolver ahora la Cámara Federal de la Capital Federal. Repito, la denuncia de Carlos Stornelli contra Marcelo D'Alessio. Darío Villarroel, muchísimas gracias por el contacto, ha sido muy amable. Programa, que la pasen lindo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir analizando obviamente este tema y están en nuestros estudios, ya están listos para hacer el análisis. Por un lado, la abogada del empresario Pedro Echevez, recuerdan ustedes a Pedro Echevez, el empresario que realizó la denuncia contra Marcelo D'Alessio, la doctora Natalia Salvo, y por otro lado, ustedes también ya lo conocen, al doctor Eduardo Barcesat, constitucionalista y también una autoridad realmente del derecho para analizar todo esto. Ahora analizamos lo que han sido los últimos detalles del D'Alessio Gate con este informe. Los tiempos los marca Carlos, desde la playa, desde la mesita que es de él, donde está sentado, donde vos ya lo viste. Sí. No hay nadie más que vos, hoy en Argentina no hay nadie más que vos que sepa desde qué mesa, con qué celular operar. Hoy habló 6 veces conmigo. Hablamos de peruano y hablamos de un tipo que está viniendo a la Argentina, que dice que es piloto de United y nos dimos cuenta que son eso. Encontraron esta noche una sábana colgada en el interior de la celda del ex agente de la AFI, Rolo Barreiro, que está detenido en una comisaría de Dolores. Se presume que puede ser un mensaje a Barreiro. La realidad es que, bueno, tal como nosotros lo veníamos avisando, tanto al fiscal como al juzgado, mantener las condiciones de detención de mi defendido, ya sea en cualquier establecimiento penitenciario, pone en riesgo su vida, y justamente es lo que está pasando. Una agencia paralela de inteligencia de la magnitud de la que se está investigando, en la Argentina no puede, ni en lugar del mundo puede funcionar sin que el Estado tenga conocimiento. Hoy llegó temprano a Dolores Gabriel Bouzat, el doctor Gabriel Bouzat, socio, antes que sea presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. Sí. Obviamente fue citado porque hay una carpeta que le exhibieron donde hay datos de Carlos Rosenkrantz y de Gabriel Bouzat. ¿Pero qué tipo que se quería matar? La cara, los ojos. Cuando el doctor Alejo Ramos Padilla le dijo, mire, esta carpeta estaba en la casa de D'Alessio cuando lo allanamos y yo le quiero hacer saber que los estaban investigando a usted y al presidente de la Corte Suprema de Justicia. En los audios ha trascendido, y esta información se ha trascendido de los medios, entre Stornelli y D'Alessio hablan de hacerle algo un poquito peor, como ponerle algo en la valija. Este es el diálogo que mantienen Stornelli y D'Alessio, refiriéndose a su cliente, doctor. Sí, a su apoderado. Eso lo leímos nosotros en los medios tal cual lo leyó todo el mundo. No tenemos más que decir lo mismo, o sea, no hay nada para agregar al respecto, no sabemos nada. La conclusión mayor es la que ya había venido quedando claro desde el momento que vino Ramos Padilla aquí, que es que no hay intervención de organismos públicos de inteligencia en la causa que está investigando el juez Ramos Padilla, que era realmente lo que nosotros nos debe preocupar, porque en definitiva nosotros lo que tenemos que velar desde la comisión bicameral es el control de la ley de inteligencia. Pero si uno viene siguiendo... ¿Cuánto de eso habrá en estas operaciones que ahora pero si uno viene siguiendo la saga, se va a dar cuenta que primero a D'Alessio lo conoció 1 o 2 veces y no sé qué cosa, después pasamos al segundo estadio donde fueron 4 o 5, después pasamos al tercer estadio donde ya no hablan de cantidades de veces que lo encontraron y cuántas veces participó de las decisiones. La realidad es que trabajaba con ella. Dicen quienes me cuentan, fuentes, cuando abrió la carpeta el doctor Bouzat y vio
Imagínate vos o yo, que viajamos 4 veces en un año al exterior, que vio el horario de entrada al país, el horario de salida, el lugar donde estuvieron, todo. ¿Y por qué viajaron en ese periodo? Dice que el doctor Bouzat se hizo para atrás y se preocupó. Realmente tememos por su seguridad y por la de su familia, porque por supuesto ustedes han dado y han escuchado, se han escuchado por todos los medios de comunicación absolutamente todas las declaraciones que hizo el señor Barreiro, con lo cual ha puesto en riesgo tanto a él, su integridad física, como la de su familia. Bueno, muy bien, ahí estaba la primera parte del informe. Está en nuestros estudios la doctora Natalia Salvo, abogada de Pedro Chévez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor Eduardo Barcesat, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Bien. Doctora Salvo, quiero preguntarle primero cómo está de salud anímicamente Pedro Chévez, en función de lo que había trascendido en algún momento, que era que afrontaba un momento bastante complicado desde lo anímico, sobre todo, ¿no? Desde lo anímico sigue lamentablemente en la misma situación, sobre todo porque ha atravesado momentos de extrema ciclotimia producida de alguna manera por los sucesos que están aconteciendo acá, con la causa, con las implicancias políticos y judiciales y mediáticas que tiene, y sobre todo al advertir que, bueno, que su denuncia fue de algún modo la punta del iceberg que desató o que puso en claro esta organización paraestatal y estatal. Claro, también. Uno tiene que entender eso, ¿no? Que a partir de esa denuncia un temor muy grande. Se empieza a abrir lo que hoy parece ser, en principio, bueno, vamos a ver cómo prosiguen las investigaciones, pero en general parece ser una red de espionaje ilegal o paraestatal. Y sobre todo ante las últimas novedades. Yo veía recién el informe, las declaraciones de Barreiro. Sí, ¿qué le parecen las declaraciones de Barreiro? Y es muy grave, porque hasta ahora se venía advirtiendo que esta persona D'Alessio, que primero han tildado de loco o de irrelevante, o alguien que no estaba en su juicio o en uso de sus facultades mentales, de repente tenía o facultades adivinatorias o decía efectivamente lo que iba a suceder, o tenía en su poder hasta sentencias judiciales que iban a recaer. Lo cierto es que primero era un proveedor de información ilegal, pero después, a través de las declaraciones de Barreiro, lo que se ve es que es la misma Agencia Federal de Inteligencia, es decir, el mismo Estado, que utiliza esa estructura para realizar espionaje ilegal. Esto es de una gravedad inusitada. Hemos tenido un reconocimiento por parte de la primera y segunda de la AFI, que han dicho que efectivamente es cierto que 2 personas que pertenecen, Di Pasquale, o sea, el secretario jurídicos y de finanzas de la AFI, han ido a visitar a un juez. Si no se advierte que hay una gravedad terrible en esta situación, que de por sí ya habla de un... No es un eufemismo, es un apriete por parte de la agencia de inteligencia a un juez, es como para causarle miedo a cualquier persona en esta situación. Doctor Barcesat, yo mencionaba recién esta red de espionaje, pero digo, es mucho más amplio y en términos institucionales es sumamente grave. Bueno, yo creo que estamos frente a un enorme témpano, que tiene ahora 1/3 visible, y como todos sabemos hay 2/3 sumergidos, ¿no? Que va a haber que sacarlos a la luz para estallar este témpano de podredumbre institucional. Y creo que lo que está avanzando, por de pronto el tramo Fariña, que se ha develado que el señor ministro de Justicia, Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, quebrantando la taxativa prohibición que tiene la Constitución Nacional en su artículo 109 para que el Ejecutivo tome injerencia en causas en trámite o restablezca la fenecida. Bueno, ahora queda evidente que es un hombre que ha violado el texto constitucional, no ha renunciado hasta acá, tampoco pareciera que haya habido alguna respuesta tipo pedido de juicio político respecto del ministro Garabano. Yo creo que es inocultable el grado de deterioro como para que después de estas revelaciones
confirmadas, con prueba objetiva y material incontestable, siga en ejercicio del cargo de ministro. Bueno, hoy le consultaban a propósito de este tema y el ministro decía es poco serio y no, obviamente no Claro que es poco serio, lo de él es poco serio. Eso es lo que es poco serio, no la noticia. La noticia evidentemente tiene ya una materialidad que no puede ser destruida. De modo que estamos asistiendo a la verdadera muestra de lo que pensaban e hicieron respecto del Estado de Derecho, de la República y de las instituciones, y cómo han instrumentado al Poder Judicial de la Nación y a su otro brazo armado, que es el Consejo de la Magistratura, para orquestar esta dependencia instrumental de todo el Poder Judicial, particularmente el federal, respecto de las directivas del Poder Ejecutivo Nacional, y cómo los jueces independientes han sido o removidos o están siendo atacados, ¿no? Como es el caso ahora del doctor Ramos Padilla, que si bien afortunadamente, la puja de fuerzas no le permite al Poder Ejecutivo avanzar en el pedido de juicio político porque ya es demasiado hediondo, diría. Pero lamentablemente jueces valiosos como Rosanqui y Freiler fueron apartados de la función judicial por este embate contra los jueces independientes, de modo que creo que a medida que la investigación avance vamos a ir conociendo los otros tramos de estos 2 tercios todavía sumergidos, pero hoy sabemos que hay algunos que nunca más van a ocupar cargo en la función pública por estos delitos que están cometiendo. Y esto abarca no solamente al ministro, abarca a diputados, la diputada Carrió, sus secuaces. Bueno, faltan como 2 o 3 discos rígidos, ¿no? En definitiva, y con faltan 2 o 3 discos rígidos, efectivamente, y evidentemente lo que esto va a develar es enorme. Pero ya ahora se puede preanunciar que toda la fantochada de decir que este era un operativo de los presos K, etcétera, por la sola correlación de fechas, demuestra que era una fantochada de los diputados que hicieron esa denuncia y esa presentación, empleando materiales mal habidos. Y en esto yo creo que la Corte podría emitir una acordada, debería emitir una acordada, donde le recuerde a los jueces, con eso bastaría, que las pruebas en los procesos penales tienen que ser bien adquiridas, que no pueda haber fruto del árbol venenoso. Usted dice el espionaje que se hace con las escuchas ilegales, y el material que a veces no se usa en unas causas que en definitiva terminan en otras manos, ¿no? Y eso también apuntaría a los arrepentimientos, entre comillas, en la causa de los cuadernos, donde no hay ningún soporte técnico que posibilite evaluar cómo se presionó sobre el imputado para que en definitiva, relatara lo que pedían las autoridades judicial y del Ministerio Público, concretamente Bonadío y Stornelli, ¿no? Doctora Salvo, quiero preguntarle por su cliente, por Pedro Echeves, y en principio en qué situación procesal está y si va a ampliar lo que fue su declaración indagatoria que hizo al principio, ¿no?, del proceso. Él es el denunciante inicial. Un día después de realizar la denuncia, esto fue específicamente el 28 de enero, el 29, él se constituye como querellante, lejos de lo que dijeron en su momento, con mucha irresponsabilidad política. La diputada, por ejemplo, Elisa Carrió, Oliveto. Se lo atacó, ¿no? Se lo atacó en algún momento. Que se hablaba de una operación política sin más, sin advertir que efectivamente era una denuncia judicial. Las denuncias judiciales acreditan o no los hechos que uno manifiesta inicialmente. A todo evento se investigará la existencia o no de un delito. Lo cierto es que mi cliente estuvo un día después ratificando a lo largo de 10 horas su denuncia, con lo cual no es que fue tomada también con liviandad. Echeves declaró 10 horas seguidas. El día 29 de enero, un día después, que como bien advierte el doctor, una causa pública, el secreto del sumario se decreta recién el 6 de febrero, el día que se hace el allanamiento inicial y que es otro de los grandes puntos de inflexión de la causa. Allí se incautan muchos dispositivos informáticos, teléfonos, de donde surgen pruebas, como se dicen, no contaminadas, que abren el espectro y amplían incluso el objeto de investigación. Pero actualmente Pedro ha sido citado nuevamente a prestar declaración testimonial. Inicialmente era para el día de hoy.
por el temor que él tenía a regresar al país, se le solicitó al juez que se haga a través del mecanismo de videoteleconferencia. El juez nos solicita que denunciemos cuál es el consulado más cercano a los efectos de acreditar su identidad y poder hacer con el rigorismo que corresponde este procedimiento. Y fundamentalmente lo que alegamos, además como una cuestión de segundo orden, el tema de salud, es el miedo que tiene a regresar al país, teniendo en cuenta que son los mismos organismos del Estado. Me refiero específicamente al Ministerio de Justicia, cuya cabeza ha solicitado a vía voz el pedido de juicio político del juez Ramos Padilla. O sea, Pedro Echevez tiene miedo de regresar al país. Por supuesto, hoy en día está en un exilio forzado. Tiene miedo por él, tiene miedo por su familia, por sus hijos. Han entrado a la casa del hijo, se ha hecho la denuncia correspondiente, se le ha violado la correspondencia, es decir, muestras acabadas de que se está pretendiendo atentar contra su integridad y por sobre todas las cosas que es el mismo Estado que en vez de dispensarle la protección correspondiente, no solamente declamativamente, ¿no?, sino que es que se lo ataca de manera artera a través de sus representantes políticos y no se le brinda la protección correspondiente. Hemos tenido altos representantes de carteras ministeriales diciendo que se trataba con una liviandad pavorosa de una operación política. Creo que lo que se intenta es partidizar una situación que a todas luces es de un gran riesgo y de deterioro institucional. Si acá efectivamente existe una grieta, si quieren hablar efectivamente de la existencia de una grieta, es entre los que creen en el Estado de Derecho y entre los que no creen en el Estado de Derecho y lo intentan socavar. Luego en el Estado de Derecho, asegurando los derechos y las garantías correspondientes, se pueden dar las discusiones políticas pertinentes. Ahora, sin el Estado de Derecho y con un eufemismo de Estado de Derecho es imposible. Le autorizaron a Echevez que lleve a cabo esta declaración a través de una teleconferencia. Sí, nos han solicitado justamente que denunciemos cuál es el consulado más cercano para cuándo va a ser. Para poder, no han determinado fecha. Todavía no hay fecha. Sí. Doctor Bacesar, le voy a mostrar en un minuto nada más lo que es la segunda parte de este informe. Usted hacía referencia recién a la reunión entre Leonardo Fariña, Giselle Robles, la abogada, la ex abogada de Leonardo Fariña, y el ministro Garabano. Bueno, lo vemos y inmediatamente lo analizamos, si le parece. ¿Cómo no? No nos olvidemos que tenemos a la Argentina un fiscal en rebeldía. Él tiene que ejercer su defensa, pero no tiene que tener esta actitud de rebeldía, porque eso efectivamente da un mal mensaje. El mensaje no es bueno a la sociedad, confunde. Hubiera sido bueno que el fiscal se presentara como se presenta cualquiera cuando uno lo cita en indagatoria. Fariña es un hombre desaprovechado. Desaprovechado en el sentido... Tiene un talento superior y un conocimiento y una velocidad mental. Es una computadora. Se presentó a declarar la ex abogada de Leonardo Fariña, de este señor, del supuesto arrepentido de la ruta del dinero acá. ¿Qué aportó? Giselle Robles. Bueno, lo vemos. Apuntó directamente contra Leonardo Fariña y confirmó que este señor se juntó en el despacho del ministro de Justicia, Germán Garabano. En la reunión se acuerda lo que Fariña tenía que decir, que se involucrara a Cristina Fernández de Kirchner en la ruta del dinero acá. Cristina sabía, Devido sabía, Echegaray sabía, Esbatella sabía, todos sabían. El facilitador de la reunión habría sido un periodista, y en este caso no es Daniel Santoro, es otro periodista. Ya nos vamos a enterar cuando esté formalizada su declaración testimonial, pero un periodista contactó a Germán Garabano y le dijo: Fariña quiere consultarte a vos. Garabano tiene que irse. Garabano es un papelón como ministro de Justicia. Es una vergüenza que además le digan a alguien que se supone es un testigo protegido lo que tiene que decir para afectar a una expresidenta. Es escandaloso. El señor Jorge Lanata, con el apoyo de la corporación, quería ficción, yo le di ficción. El kirchnerismo que busca que la realidad sea simétrica, ahora encontró su propio arrepentido. Así como hay arrepentidos en la causa de los cuadernos, empieza a haber arrepentidos en la causa de D'Alessio en el juzgado de Ramos Padilla. El kirchnerismo dice, con muchos rasgos de verosimilitud en muchos casos, hay arrepentidos a los cuales les cargan las declaraciones, usando la prisión preventiva como una especie de extorsión. Si vos no decís que la plata se la entregaste en mano a Cristina, seguís preso. De Bonadío, digamos, es increíble. Yo tengo
testimonios de empresarios que dicen, cuando empiezan a declarar, dicen pare, y que en realidad el único objetivo es que Cristina vaya preso, pero nadie más. Cuando yo digo el derecho procesal creativo, son instituciones que no son técnicamente cosas de derecho penal. La causa Otesur, mi colega Ercolini, ha hecho una cosa parecida. A ver, mientras estábamos mirando el informe, yo le decía al doctor Barcesat, le preguntaba, ¿esto es más grande? Y el doctor me decía, me parece que es más grande. Y la segunda pregunta que le decía es, ¿esto termina en Comodoro Pi o sigue en Dolores? Yo creo que desde el punto de vista de la madeja, que combina elementos de los servicios de inteligencia, así llamados, la que combina a fiscales, jueces, a periodistas, eventualmente la intervención de la Embajada de Estados Unidos, etcétera, es de una profundidad y gravedad institucional, creo yo, única. No hacemos aquí el cotejo de la gravedad de derecho investigado, ¿no? Ahí hubo un atentado, indiscutiblemente, me refiero a la voladura de la sede de la AMIA y la sede de la Embajada del Estado de Israel. Esto es otro tema. Pero en cuanto a la complejidad del dispositivo y a la putrefacción institucional que implican, entiendo que este es mayor. Ahora bien, en cuanto a si va a terminar en Comodoro Pi o en Dolores, yo creo que hay factores, claro, que son de la racionalidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, lo que significa un mundo distinto del que estamos viviendo hoy en la Argentina. Pero en esa racionalidad, mientras no haya negativa del fuero federal, hay un juez federal interviniendo, que es Ramos Padilla, entonces debe proseguir ese. Y esto se engarza con el principio de que el juez que previene primero es el que tiene la competencia para proseguir. Claro, cuando hay un dispositivo que puede tener unas actuaciones en Capital Federal, en localidades del conurbano, etcétera, podrían suscitarse muchísimos episodios pretendiendo fracturar la investigación, es decir, bueno, lo de Dolores en Dolores, lo de Capital Federal en Comodoro Pi y lo de la provincia, bueno, en el distrito donde se produjo. Pero esto va contra la investigación. Esto va contra y favorece la posibilidad, que es otro estándar jurídico, de sentencias contradictorias. Es decir, que en un lugar se lo considere delito, en otro quede en una indeterminación, otro establezca un sobreseimiento. Este riesgo se conjura cuando hay un juez que interviene y que aborda la totalidad del dispositivo. Y este dispositivo está entramado de una manera tal que no se pueden separar los piolines, ¿no? Acá necesitamos una investigación centralizada, única en un juez, y en este caso el que previno primero y tenía incuestionablemente competencia territorial cuando arrancó por el caso del empresario Pedro Echevez, entonces ese es el que debe seguir, y en esto creo que la jurisprudencia de la Corte Suprema acompaña esa centralidad de la investigación cuando efectivamente el dispositivo es enorme y por supuesto tiene implicancias territoriales diversas. Fracturarlo es perder la unicidad y centralidad de la investigación que requiere la causa penal, ¿no? En 30 segundos, doctora Salvo, ¿cómo sigue ahora el proceso? Usted decía, Pedro Echevez va a llevar adelante lo que es una videoteleconferencia desde el lugar donde está en este momento. Está descartando regresar al país, él no va a regresar al país. ¿Cuáles son los contactos que tiene? Tiene su familia, en principio, cerca de él, ¿no? ¿Eso es así? Sí, tiene su familia cerca de él. Lo descarta por las razones que te mencionaba recién. Lo descarta porque la amplificación que ha tenido la denuncia, los denunciantes, los nuevos casos. ¿Él pensaba que esto era así, digamos, que podía derivar en todo esto? Nosotros, cuando adjuntamos el material fílmico, los audios que implicaban al fiscal Stornelli, habíamos aludido la llegada que tenía el poder político, mediático, judicial de Alessio. Lo cierto es que
se replica o se reedita la misma práctica que establecieron respecto de Pedro en relación a otros casos. Hemos visto con el caso que está, en donde también está procesado D'Alessio y que tiene el juez Rodríguez, Gabriel Traficante. Bueno, hay un fiscal en donde, por las declaraciones de Barreiro, incluso cobraba por proveer información sensible de carácter público. El fiscal Juan Ignacio Vidone. En relación a mi cliente también. O sea, es muy grave. Se va a seguir recabando información, la causa sigue en etapa de instrucción y resolviéndose la cuestión de competencia, que adhieron todo a lo que decía el doctor recién. Doctora Salvo, doctor Rosestar, muchísimas gracias. No, gracias. Muchísimas gracias. Pasamos a otro tema. Obviamente, en la jornada, uno de los datos más fuertes, más duros, la inflación del mes de marzo, medida por la UMED del 4%, y además toda una discusión que vamos a estar dando en minutos nada más, de qué pasa con los alimentos y por qué el gobierno mira para otro lado. Quédese porque hay un tuit que hizo hoy Elisa Carrió que ha dado muchísimo que hablar. Ahora el informe. Esta Argentina que estamos construyendo va en serio. Cuesta, claro que todo lo que es para siempre, todo lo que vale la pena cuesta. Vamos a ir derrotando los problemas que arrastramos hace décadas. Estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. La cifra que ha puesto en los últimos 70 años me parece que no es correcta. Ya se fue un poquito más, 80. Hoy ya le sumó 10 más. Como el librito de la 70. Dejar atrás 70 años de frustraciones, 70 años de crisis recurrentes. Que arrastramos, insisto, hace más de 70 años. Es un fracaso que en 70 años no podamos resolver nuestro equilibrio fiscal. 70 años. Durante más de 70 años. Que nos lastimaron durante 70 años. Más de 70 años. Estamos repitiendo los mismos errores hace 80 años. ¿Insisten que lo peor de la crisis ya pasó? Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, de la crisis cambiaria, ¿no? Bueno, el dólar. A ver. Santo. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí. El dólar no para de subir, Santo. ¿Qué quiere que le diga? 44,39 fue el cierre. Nosotros sostenemos que lo peor de la crisis ha quedado atrás, de la crisis cambiaria, ¿no? La Argentina. Un pedido de waiver o un perdón al Fondo Monetario Internacional por no haber cumplido las metas. Nuestro hijo hace algo malo y tú quieres ignorarlo. Pero March, mira esa expresión de Pedrito regañado, él ya entendió. Hay que darle dinero. Hay que darle dinero. Melconian, está difícil la cosa, ¿eh? ¿Vos querés decir que no recibieron al principio de este periodo la información suficiente? No, yo ya he hecho público mi opinión en términos de que a la sociedad le tendríamos que haber explicado un doble problema. Primero, que recibimos una herencia que fue... Basta con la herencia, de querido, lo peor, claro. De lo peor, claro. Bueno, 70 años, 80 años, póngale lo que quiera, el gobierno va cambiando los argumentos. Lo que no cambia, en este caso, es la participación de Elisa Carrió en todo esto y cómo frecuentemente Elisa Carrió trata de tomarle el pulso al gobierno y trata de salir a veces a cambiar un poco lo que es la agenda temática. Hoy claramente, y en los últimos días la vimos, Elisa Carrió tratando de focalizar en lo que es la evolución de los precios de los alimentos, pero yo le diría casi en una forma totalmente banal. ¿Por qué? Porque se trata de un gobierno que ha dejado sistemáticamente subir los alimentos sin supervisión alguna, que ha desarticulado prácticamente el programa de precios cuidados y que hoy sale, en principio, entre comillas, déjenme decirle así, a tratar de instrumentar algunas herramientas. Pero ¿qué fue lo que hizo hoy Elisa Carrió que llamó tanto la atención, por decirlo en términos elegantes? Hizo esto. Fíjese el tuit que durante la tarde hoy Elisa Carrió dio a conocer. Claro, uno no lo podía creer, pensaba que era lo que se llama un fake, es decir, algo que es mentiroso y que le habían tomado la cuenta, pero no. Los precios más bajos son inalcanzables para los viejos como yo, y ella misma hace un recorte de un tuit viejo donde aparecía de la misma manera, bueno, en este caso, la fotografía de Elisa Carrió prácticamente en la base de la góndola, de una góndola de supermercado, en un contexto, a ver,
uno tendría que tomarlo con humor, pero a mí, yo me niego a tomarlo con humor, perdónenme. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un país donde hay 13 millones de personas que son pobres, que no llegan a pagar una canasta básica prácticamente, y la evolución de los alimentos que es sumamente preocupante. Y déjeme, no sé, yo estaba haciendo algunas cuentas, las hacía fuera del aire, estábamos con Gustavo Silvestre, y yo le digo, mirá, Gato, le digo, hagamos la cuenta de la leche. ¿La leche cuánto le sale a una familia que consume 2 litros de leche por día? Bueno, le sale algo así como 2.800 pesos por mes, nada más que comprar 2 sachets de leche por día. 2.800 pesos es casi el 25% del salario mínimo vital y móvil de la Argentina. Que una familia que recibe un salario mínimo gaste el 25% nada más que para comprar 2 litros de leche por día, yo creo que lo dice todo y yo no tengo que decir absolutamente más nada de esta payasada. Realmente es una payasada, eso hay que decirlo, porque si no, la verdad que uno no aplica los términos por lo menos que yo pienso que tienen que ser. El otro tuit, si le parece, señor director, lo vamos a ver ahora, que es el de un periodista de La Nación que se llama Francisco Jueguen. Y fíjese a quién se encuentra en una frutería de Recoleta, sobre la calle Libertad. Sí, señores, el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba, eligiendo fruta, no tirando fruta, sino eligiendo fruta. Bueno, en este caso, la información dice que compró 1 kilo de duraznos a 95 pesos el kilo. Este es el detalle, carísimo, ¿no? El durazno en Recoleta. Bueno, y sin ninguna duda ha sido como una especie, si usted quiere, de noticia de color. Jaime Durán Barba, fijándose en los precios, pero claro, no hay ninguna reacción por parte del gobierno. Después vamos a estar hablando de este tema en un minuto nada más. Por último, el dato del día es la inflación de la UMED, que generalmente prácticamente está en línea con la que mide el INDEC algunas semanas después. 4% para el mes de marzo, 11,1% para el primer trimestre del año, y en el interanual, es decir, de marzo del año pasado a marzo de en el acumulado, 53,8%, a ver, que es el dato más alto de inflación interanual desde el año 1991. Es realmente alarmante, por eso digo, la verdad que no era un día para que Elisa Carrió salga a mofarse de quienes no pueden comprar un alimento o quienes no acceden a los alimentos más baratos. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches. Señor Fernando Chino Navarro, el señor Gustavo Marangoni, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, a ver, una lectura en principio de lo que ha sido el dato de inflación, lo que pasa con los alimentos en la Argentina, la situación de la pobreza. Navarro. Breve, lo de la inflación lamentablemente esperable. Nosotros creemos que va a estar arriba de los 40 puntos, ojalá nos equivoquemos y sea menos. 40%. Como va esto y como con todos los errores y horrores que el gobierno incurre y cómo funciona el mercado, aquí, sí, donde el gobierno está tan aferrado, nada hace pensar que vaya a ser menor. Ojalá, repito, me equivoque, porque uno decía que nos vaya mejor, no que esto sea dramático y trágico como parece día a día. Lo de los alimentos y la pobreza, en los barrios más humildes ya se come una vez por día, o en un merendero, en un comedor, o como se puede. Yo me he encontrado recorriendo distintos lugares del Gran Buenos Aires y del interior de la provincia. Sí. En San Nicolás, una chica de 19 años me decía con su nena en brazos, nosotros comemos a las 5 de la tarde para hacerle creer a nuestros chicos, son varios chicos en la casa, que este es un almuerzo merienda, un almuerzo cena casi, y llevar la cena a un caldito, a un té con leche, con suerte, y un pedacito de pan. Y eso pasa en miles y miles de hogares, con lo cual la situación para esos sectores es desesperante. Pero si vas a la clase media también hoy, cualquier familia de clase media baja o de clase media, la principal tarea de la economía familiar es comer todos los días, del 1 de mes a fin de mes, porque otro tipo de gastos ya el día 15, 20 ya no lo puedes pagar. Marangoni. En los últimos meses, pero es una dinámica de los últimos años, estás en una suerte de círculo vicioso que tiene las consecuencias que relataba el chino recién. Aumenta el dólar. Como aumenta el dólar, aumentan los precios. Y como aumentan los precios, vuelve a aumentar el dólar. Y así, digamos, lo que termina sucediendo es esta realidad que conocemos. Una realidad de mayor desempleo, de menor salario, más pobreza. Y es muy difícil pensar una solución en los términos que la plantea el gobierno, en el sentido de que en todo caso a esto le falta más velocidad. Cuando el presidente, en una entrevista que tenía con Vargas Llosa, digamos, decía, ¿qué haría si eventualmente gana la elección? Lo mismo, pero más rápido. Bueno,
ir más rápido por este sendero es espiralizar estas consecuencias. Ahora, en las últimas horas hay una suerte así como de prenoticia en algunos medios donde se plantea que el gobierno estaría lanzando una serie de medidas. Una canasta de que está 30, vinculada, 40 productos. Exactamente. Precios cuidados. No, a priori dice por 6 meses. Dato que ahora, no, digo, hay que ser, digamos... Sí, se congelarían los precios por 6 meses, por 6 meses. de 30 a 40 Abril, productos. octubre, ¿no? Pero está bien. A ver, si hay medidas que pueden facilitar el acceso de la gente algo mejor de lo que hasta ahora, bienvenido sea, pero la verdad es que uno tiene todo el derecho a pensar que así como pasó en el 2017, donde las medidas, entre comillas, semi-keynesianas que se aplicaron terminaron al día siguiente de la elección, o como pasó con tantas otras propuestas que terminaron al día siguiente del balotaje en el 2015, lo mismo suceda si ahora hay algún tipo de paliativo, porque en realidad sabemos que la convicción de este programa económico, que es en última instancia el programa económico del Fondo Monetario Internacional, no pasa ni por los controles, ni los créditos con subsidio, ni las políticas de precios cuidados, sino, como se señalaba bien aquí, bajo la idea de que el mercado ordene. Bueno, el mercado en realidad en los términos que entiende el gobierno, el mercado ha ordenado en los últimos tiempos y las consecuencias están a la vista. Los aumentos son notables. Había un dato que dábamos a conocer ayer, la inflación de los primeros 3 meses del año, si uno hace un promedio y lo anualiza, es decir, lo multiplicás por 12 a la velocidad de esa inflación, te termina dando en los alimentos más del 70%, digamos, que es realmente algo notable, digo, de todo punto de vista, dramático, ¿no? Por supuesto. Navarro, ¿usted es precandidato o ya es candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires? Somos precandidatos hasta que se dirima la PASO. ¿Y cuál es la mirada desde la política de todo este proceso? A mí me parece que lo que el gobierno está haciendo es de una perversión y un cinismo pocas veces visto. Porque todas estas medidas, como decía Gustavo, como cualquier persona que nos está mirando se da cuenta, la única finalidad es llegar a las elecciones con alguna posibilidad de ser competitivo. Obviamente en democracia esto no nos tiene que sorprender, hasta puede ser legítimo. Pero un gobierno que nos ha mentido descaradamente durante 3 años y medio, que ha empeorado todas las condiciones económicas, sociales, todo lo que encontró, no encontró Suiza, es cierto, pero nos está llevando a una situación de o sea, profundizó todo, lo que estaba. No mejoró nada. Pero además, electoralmente no es competitivo y está forzando una situación cuando, si hubiese un mínimo de sensibilidad y de razonabilidad, más que lo que debería ser, en vez de tomar este tipo de medidas paliativas, que ojalá las pueda implementar, y ojalá, aunque sea por 3, 4 meses, 2 semanas, ayuden, son paliativos, y uno en un hogar que se pueda resolver por lo menos por un rato, por un día, por una semana, lo aprueba. Pero lo que tendría que hacer Macri es darse cuenta que este país necesita llegar a buen puerto, convocar a un gobierno de emergencia, a todos los actores políticos, económicos y sociales, no con medidas tipo parches o paliativos, para ver cómo se llega a fin de año, al 10 de diciembre, con la mayor solidez institucional, y olvidarse de su suerte electoral, porque es mucho más importante que si él puede sacar más o menos votos, que además su ciclo político está agotado, cualquiera sea el resultado, está agotado, finalizado. Él tiene un compromiso con los argentinos que lo votaron y aquellos que no lo votaron, y él está poniendo en riesgo el sistema institucional, abusando de nuestra paciencia, abusando del sentido común, abusando de las propias instituciones. Me parece que la irresponsabilidad de Macri solamente se sostiene por el cinismo y la absoluta falta de sensibilidad, porque cuando vos comentabas recién lo de Carrió, que expresa de alguna manera ¿qué le parece ese espíritu que tiene el gobierno de tomar todo, porque a veces vos le hablás de la pobreza y viene yo soy un funcionario de gobierno y te dice: ¿cómo nos duele la pobreza? Lo lamentamos mucho, ahora la medimos, pero en el futuro entonces dice que esperés. Porque hay una especie de te dan una explicación. que no resuelve, pero ¿no? cuando tienen que meterte la plata del bolsillo para pagar a las empresas eléctricas, a las empresas de gas, pagarle al Fondo Monetario, le vamos a pagar 16.000 millones de dólares. Podríamos hacer 300.000 viviendas y generar 1.200.000 puestos, 1.200.000 puestos de trabajo en forma directa. Te dan ganas de decir: no nos tome más el pelo. Por favor, déjense de reírse, no de nosotros,
del pueblo argentino. Ahora esta semana están viajando a Washington el ministro del Interior Rogelio Frigerio y también el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Sabemos que van a plantear alguna especie de, de margen para poder actuar sobre la finanza, para poder intervenir en el mercado del dólar, para que no los obliguen a hacer un ajuste sobre el ajuste, que es lo que ha pedido el Fondo Monetario. Es inimaginable que esto pueda pasar, pero en definitiva el Fondo acaba de pedir subir los impuestos, por un lado, y bajar el gasto público, que es bajar la obra pública directamente. Porque el Fondo ya manifestó su preocupación hace un mes cuando vio que se desplomó la actividad económica, vio que se desplomaba naturalmente la recaudación. Pero era esperable totalmente, digamos, se baja la recaudación. Estaba otra que crónica de una muerte anunciada, digamos, estaba muy visto y señalado por distintos referentes de los más variados espacios. Entonces, si el camino va a ser subir impuestos, y sobre todo subir impuestos a los sectores del trabajo o a los monotributistas, etcétera, me parece que es profundizar, volvemos a lo del círculo vicioso. Bajás la capacidad de consumo, si baja la capacidad de consumo, baja la actividad, baja la recaudación y por lo tanto volvés a tener el problema corregido y aumentado. Como esto no es en el único país en el que ha pasado, hay que hacer siempre la referencia a Grecia porque es como el caso más prototípico de lo que generan este tipo de políticas. Entonces me parece que hay un creciente consenso en la sociedad de que el programa del fondo posterior al 10 de diciembre no puede continuar. El fondo además no ha actuado socorriendo a un país, ha actuado socorriendo a un gobierno. Este acuerdo stand-by del Fondo Monetario es la tarjeta de crédito a un gobierno para que llegue a las elecciones y aún así no puede evitar lo que señalabas hace un rato y que también fue un tema del día, que el riesgo país pasa a los 800 puntos. La pregunta es, si supuestamente están los recursos para pagar los compromisos que tiene la Argentina de este año, y dicen algunos de parte del año que viene, ¿por qué el riesgo país en 800? ¿Quiénes son los que no confían? Y ahí viene, si se quiere, la contracara más perversa de este discurso, porque parece que el problema es la política. Dicen, no, esto pasa porque hay elecciones y ante el riesgo de que las elecciones la gane la oposición, el kirchnerismo, quien fuere, entonces pasa esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Suprimimos las elecciones? No. El riesgo país es la consecuencia de un programa económico que realmente fue mala praxis, mal aprovechamiento de la oportunidad que tenía la Argentina en el año 2016 y 2017 de los recursos, fue bajar impuestos a los sectores exportadores cuando todavía tenías déficit fiscal, fue el hecho de no tener ministro de Economía durante mucho tiempo, fue el hecho de las políticas descoordinadas entre las tarifas, los precios, los salarios. Bueno, esa es la responsabilidad, no la oposición o, digamos, las elecciones, porque si las elecciones fuesen un problema, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de votar? Fernando Chino Navarro, Gustavo Banargoni, muchísimas gracias. Gracias, por haber sido muy amables. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.